Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar una nueva charla, esta nueva conversación que habitualmente tenemos. En esta oportunidad vamos a dar cierre a este tema que estábamos trabajando, que tiene que ver con la didáctica postural para el trabajo de los estilos internos como Qigong y Tai Chi Chuan. Antes de comenzar, como siempre, agradeciendo a todos los que están presentes, los que se están sumando a esta transmisión en vivo. Por supuesto, comenzando por el agradecimiento a nuestra directora Cecilia Brusa, directora de Espacio Deva, a nuestros docentes, a nuestro cuerpo docente, Romina Moreno, Josefa Ordax, Alfredo Sosa y a Belén Mantenberg, que siempre contamos con su gran apoyo para todo nuestro trabajo administrativo. Y más importante todavía, agradecerles a quienes hacen posible que nosotros estemos en conjunto, estemos trabajando y podamos mantener estas charlas, que son nuestros alumnos, los alumnos de los instructorados y los profesorados de Espacio Deva, como también a los alumnos del curso de monitor en Tai Chi Chuan y Qigong que estamos dictando. Muchísimas gracias también a todos los amigos de nuestras redes que se suman habitualmente a estas transmisiones y en las cuales intentamos difundir parte de este gran cúmulo de conocimientos que ha adquirido a través de cientos de años la práctica de Tai Chi Chuan y de Qigong. Vamos a abocarnos entonces a nuestro tema, que decimos que tiene un doble objetivo. Por un lado, para aquellos que están practicando, la importancia de revisar permanentemente la postura del cuerpo. Y por otro lado, también pensando en todos aquellos de nuestros alumnos que tengan el interés de transmitir, de compartir este aprendizaje con otros, para poder juntos ir diseñando una didáctica y una pedagogía que sea la más adecuada para el aprendizaje. Si bien hay mucha experiencia respecto del trabajo en sí mismo de Tai Chi Chuan y de Qigong, no hay tanta experiencia respecto del modo de cómo podemos hacer para ayudar y facilitar al aprendizaje y también cómo podemos lograr los mejores resultados con nuestros alumnos. Para todos entonces es el objeto de esta charla. Muchísimas gracias nuevamente a todos los alumnos, exalumnos y amigos que se van sumando a la transmisión. Y vamos a retomar entonces desde donde habíamos terminado en la última oportunidad y que tenía que ver justamente con el trabajo que realizábamos con las piernas. Decíamos que íbamos a intentar pensar que nuestras piernas y nosotros con el peso en general de nuestro cuerpo tendríamos que aprender a transmitir el peso de arriba hacia abajo, conducirlo, para de ese modo quitar tensiones innecesarias en algunos segmentos de nuestro cuerpo. Para eso es fundamental justamente una correcta posición. Por una parte, para ir desarrollando la estabilidad necesaria para practicar Tai Chi Chuan y Qigong, en la medida en que vamos desarrollando esa estabilidad,
va a permitir que nuestro tronco, nuestros brazos, la zona del cuello, la cabeza, vamos a ayudarlos a quitarles tensiones. Si nosotros, como lo habíamos graficado con anterioridad, imaginábamos como si fuéramos de agua y el agua naturalmente tiende a descender, a bajar, y ese peso que tenemos en los distintos segmentos del cuerpo tiende a bajarse de manera consecutiva. En la espalda va bajando desde la cadera, va bajando en las piernas, finalmente llegar hasta nuestros pies y de ese modo tratar de transmitir el agarre, la raíz a las plantas de los pies. Si nosotros logramos esto, vamos a lograr lo que los maestros dicen como una búsqueda permanente, que es la idea de la generación de raíces, es decir, buscar transmitir el peso del cuerpo hacia el suelo. Y en este árbol que nosotros somos, en este árbol en el cual nos crecen raíces en las plantas de los pies, vamos a lograr que las ramas, que son nuestros brazos, o cuando tenemos que levantar una pierna, o nuestra cintura, el torso, se vaya vaciando de peso. Es decir, vamos a permitir que al haber relajación en esas zonas, vamos a favorecer a una de las búsquedas de esta práctica, que es justamente generar las condiciones para que el chi pueda circular de manera más suave y fluida por nuestro cuerpo para cumplir las funciones que debe cumplir. De este modo nos vamos a sentir más vitales y también lo que primero vamos a sentir es esta sensación de alivio, porque vamos a liberar tensiones innecesarias. En general nos sucede a casi todos que en algunos segmentos del cuerpo, como por ejemplo en la zona cervical o en algunas zonas de la columna, en la zona lumbar, hay tensiones, hay dolores, y estos dolores tienen que ver con bloqueos que por una incorrecta distribución del peso, con una incorrecta postura, vamos sobrecargando. También nos sucede que si estamos muchas veces quietos porque nuestro trabajo lo exige o por lo que sea, sabemos adoptar a veces posturas no beneficiosas para la salud cuando estamos sentados, por ejemplo, y estar mucho tiempo en una posición mal sentado va a generar dolores. Reflexionar sobre cómo es que tenemos que pararnos adecuadamente para la práctica de Tai Chi Chuan y de Qigong, aprender de nosotros mismos, de las limitaciones que cada uno de nosotros tenemos, y buscar la solución en cada caso, en cada segmento del cuerpo, va a ser un aprendizaje que después nos va a permitir también trasladarlo a todas las esferas de nuestra vida. Cuando estemos, por ejemplo, en el trabajo, cuando estemos sentados y sentimos algún tipo de tensión en alguna parte del cuerpo, lo que vamos a recordar nuestra práctica en Qigong y en Tai Chi Chuan, y vamos a aprender a relajar lo suficiente como para no generar una tensión innecesaria. De esta manera logramos también y esta sensación de sentir el peso en las plantas de los pies es una de las consignas que, por ejemplo, en Tai Chi Chuan está prevista en los 10 principios esenciales para la práctica, que fueron enunciados por el gran maestro Yan Chen Fu, y que se refiere a la idea de distinguir lo lleno y lo vacío. Lo lleno y lo vacío, es decir, cuando, por ejemplo, un pie está lleno de peso o cuando debe llenarse de peso y por consiguiente cuando el otro tiene que hacer lo mismo, vaciarse o llenarse, de acuerdo a lo que estemos desarrollando en ese momento. Si nosotros somos capaces de
de visualizar que esas piernas que nos sostienen, que son nuestro sustento, que son el pilar a donde se construye el edificio, si podemos visualizar que esas piernas son como recipientes que se van trasladando el peso mutuamente, como si fuera un líquido, habíamos dado esa imagen, como si fuera el líquido o como si fueran vasos comunicantes, se van trasladando el peso mutuamente hacia un lado y hacia el otro, vamos a lograr, ya sea que practiquemos Qigong o Tai Chi Chuan, suavidad en los movimientos. Cuando nosotros vemos una práctica bien realizada de Tai Chi Chuan o de Qigong, uno de los aspectos que nos sorprende, que nos llama la atención de la práctica, es esa suavidad, esa fluidez que hay en los movimientos. Y para poder lograr esa fluidez en los movimientos, esa suavidad, ese estado de relajación que vemos, necesitamos tener en claro esta idea de la transmisión de los pesos, porque sólo así podemos, por ejemplo, caminar. Cuando nosotros adelantamos un pie, en hacer un solo paso hacia adelante, hay un vaivén permanente, un cambio, un intercambio de peso entre las plantas de los pies. Nosotros hemos aprendido a caminar, todos los que tenemos la fortuna de caminar, hace muchos años, ya casi que no pensamos que eso lo aprendimos a hacer. Y también nos sucede que naturalmente, como es una actividad, una capacidad que la sostenemos hace tanto tiempo, tanto como cuando empezamos a caminar, no nos damos cuenta lo que estamos haciendo exactamente cuando estamos dando un paso. Reflexionar sobre esto, generar la raíz en cada paso que nosotros damos, en cada caminata que realizamos, por un lado, para la práctica nos va a ser muy beneficioso porque nos permite realizarla con mayor fluidez a los movimientos. Y por otro lado, si nosotros incorporamos este conocimiento, esta experiencia, este aprendizaje de sentir el peso en las plantas de nuestros pies, vamos a evitar, por ejemplo, caernos cuando caminamos por una vereda, por algún lugar, por algún terreno irregular. Si nosotros tenemos mal distribuidos los pesos en el cuerpo, es muy posible que frente a la primera irregularidad del suelo terminemos cayéndonos. Y esto sucede porque trasladamos el peso de una manera inconveniente hacia adelante y también suele suceder, corremos nuestro eje, nuestro centro de gravedad cuando inclinamos la espalda hacia adelante. Si nosotros cuando realizamos una práctica decimos que la espalda tiene que estar derecha como una plomada que cae desde lo más alto de nuestra cabeza hacia las plantas de los pies, esta verticalidad y teniendo la idea, el control de el traslado de los pesos, lo vacío y lo lleno en las plantas de los pies, va a ser muy difícil que podamos caernos, porque vamos a avanzar en nuestros pasos con el peso distribuido de manera adecuada en nuestras piernas. Este es un aspecto que naturalmente suele suceder como nosotros no reflexionamos acerca de lo que ya tenemos, como por ejemplo la capacidad de poder caminar, pero si nos ponemos a reflexionar acerca de esto y aprovechamos la gran experiencia que tienen estos estilos internos que nosotros trabajamos, nos va a redundar en múltiples beneficios para nuestra salud, por ejemplo. Y justamente hablando de salud, podemos decir, bueno, ¿de qué modo una postura adecuada puede favorecer a nuestra salud?
de qué modo los miembros inferiores, como las piernas, los pies, van a llevar a sentir un estado de mayor vitalidad en nosotros. Esto se responde con esta idea que venimos manifestando, que es aprender a trasladar el peso adecuadamente hacia la tierra. Y de este modo vamos a generar, por ejemplo, lo que comentábamos recién. Vamos a tener una mejoría en todos, en algunos dolores que podamos llegar a tener, por ejemplo, de contracturas o de debilidad en distintos segmentos de nuestra espalda. Y para eso, simplemente lo que tenemos que lograr es buscar que esta estructura, esta postura sea la correcta para, de este modo, lograr los beneficios del alivio que nos genera cuando desaparece un dolor de espalda, por ejemplo. La naturaleza indica que en la medida en que nosotros vamos envejeciendo, naturalmente nuestros huesos empiezan a perder capacidades, nuestros ligamentos empiezan a contracturarse, a ponerse más rígidos. Las causas pueden ser muy diversas, pero la naturaleza indica eso. Justamente los chinos tienen una máxima que es que pueden observar a una persona y calcular la longevidad que puede llegar a tener esa persona por la fortaleza y la flexibilidad que hay en las piernas. En general, en nuestra cultura estamos muy pendientes de nuestra cabeza, de lo que pasa hacia arriba, de lo que pensamos, de lo que desarrollamos, o también en el desarrollo físico, sobre todo en el tronco superior, cuando es muy importante prestar atención a este consejo que nos dan este consejo que no tiene un autor, que se ha transmitido de generación en generación, y es esta idea de sentir fortalecidas las piernas y flexibles para de este modo sentirnos más vitales. ¿Cómo, cómo vamos a fortalecer las piernas? Bueno, con la práctica lo fortalecemos habitualmente en los movimientos, en las formas, en los sistemas de Qigong. Pero una forma que yo recomiendo particularmente y es más fácil, ¿por qué lo recomiendo? Justamente para que lo pensemos también si tenemos que enseñarle a alguien este tipo de disciplinas. Son tantos los aspectos sobre los cuales vamos a reflexionar cada vez que estamos haciendo un movimiento que no los podemos atender todos juntos y al mismo tiempo. No podemos atender en un movimiento la posición del codo, de los brazos, de los hombros, de las rodillas, de la cadera, de las piernas, de la respiración, del enfoque, de la mente, de la conciencia. Son tantos aspectos a tener en cuenta que en un movimiento que se hace un poco difícil a veces poder corregir todos estos aspectos. Y me parece que el mejor camino entonces para lograr una postura correcta es a través de las posiciones estáticas. Bueno, los alumnos de los instructorados y los profesorados de Tai Chi Chuan y de Qigong en el espacio de Eva conocen o están trabajando, muchos de ellos, posturas estáticas. Pero también que son sistemas de posturas que se practican en los cuales obtenemos diversos beneficios en la práctica de cada uno de ellos. Pero también podemos, si no conociéramos ninguna de estas posturas estáticas, podemos trabajar cualquier movimiento que nosotros realicemos, tanto en Qigong como en Tai Chi Chuan, de manera como si nos sacáramos una foto.
en la cual nos quedamos quietos en ese lugar. Esta quietud, esto mantenerse estático en una posición, nos va a hacer tomar conciencia de justamente lo que venimos conversando, de qué manera vamos sintiendo los pesos en los distintos segmentos de nuestro cuerpo. Y podemos pensar y reflexionar si ese peso que decimos que tiene que bajar hacia la planta de los pies y todavía más abajo, si efectivamente eso sucede o no sucede. Es decir, solamente quedarnos quietos un momento reflexionando acerca de cómo es que está ubicado mi cuerpo, de qué modo estoy transmitiendo ese peso, ya nos va a dar mucha información. Después, realizar ese mismo movimiento con esa experiencia, con ese conocimiento que hemos tenido en esa postura quieta o estática, va a favorecer a ese movimiento y ahora sí nos vamos a poder enfocar en otros aspectos que son más sutiles o más específicos. Y al principio, naturalmente, no lo podemos hacer. Todo, todo lo que nosotros hacemos a nivel físico, de acuerdo a la medicina china, que es donde se inscriben también estas disciplinas, fundamentalmente el Qigong, pero también el Tai Chi Chuan, porque a través de los años se ha nutrido de la teoría y de la experiencia del Qigong, y porque también los practicantes de Tai Chi Chuan en su entrenamiento utilizan el Qigong, decíamos, que en la concepción de la medicina china, nosotros no podemos estar sanos solamente en nuestro cuerpo, las funciones fisiológicas, y sentirnos mal en otras esferas como las emocionales o espirituales. Y creo yo, siempre lo repito, uno de los grandes aportes que tienen estas disciplinas es justamente la experiencia que han transmitido tantos maestros a través de cientos de años, enseñándonos un camino. Y en ese camino vemos cómo, trabajando con lo más externo, con lo más grosero, si se quiere, que es nuestro cuerpo, también modificamos y favorecemos algunos otros aspectos que tienen que ver con lo emocional y con lo espiritual, es decir, con esferas que son más sutiles. A la vez, por supuesto, que estamos fortaleciendo el cuerpo, estamos generando que el chi que nosotros generamos, la energía que nosotros generamos y que captamos, la podamos transmitir mejor a todo nuestro cuerpo, que llegue hasta la última de nuestras células, un chi con mejor calidad, más fluido, más sutil, y que de este modo nos va a servir mejor y se va a manifestar en un estado anímico más alegre, más feliz, sintiéndonos más alegres, más felices con el aquí y el ahora que nos toca a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros logramos todo este trabajo que estamos haciendo en la búsqueda del enraizamiento, que queremos estar mejor plantados, tener raíces para no caernos, para no tropezarnos, esa raíz que logramos en los aspectos físicos, que se transmiten el mejor equilibrio y el mejor estabilidad, también se transmite el mejor equilibrio y mayor estabilidad a las esferas emocionales, a las esferas mentales, a los juicios que nosotros podamos tener sobre determinadas cosas. Así que pensemos que cuando estamos mejorando una postura estática, estamos reflexionando y que vamos logrando una mejor estructura, una mejor posición, no solamente estamos beneficiando el trabajo para la práctica de Tai Chi Chuan y Qigong en lo corporal, sino que también estamos generando cambios y modificaciones en esferas más sutiles, que si a veces los quisiéramos encarar directamente de manera emocional, nos resultaría
quizás muchísimo más difícil. ¿A qué me refiero con esto? Es más fácil corregir el peso en la planta de los pies que una emoción recurrente, que un enojo recurrente, por ejemplo, o que una falta de equilibrio recurrente en nuestras actitudes. Entonces, y esto es justamente esta sabiduría, es la que nos han transmitido durante tantos años, a través del movimiento, a través de las posturas, a través del cuerpo y del enfoque en la práctica, es que nosotros vamos logrando mejoras en nuestra salud en general que involucran las esferas emocionales y espirituales. Cuando estamos realizando una práctica, eh, o por ejemplo cuando nos quedamos en una postura estática, y en la reflexión que tenemos, vamos a notar, vamos a empezar a sentir algunas molestias, incomodidades. Algunas pueden tener una razón cierta, es decir, podemos tener alguna dolencia en alguna parte de nuestro cuerpo, que ya se ha manifestado como una enfermedad, por ejemplo. Pero muchas veces, y la mayoría de las veces, lo que sucede en realidad es que nos incomoda mucho quedarnos quietos. Y esta quietud es la que permite acallar un poco la actividad y permite este proceso de introspección, que es el que buscamos y que resulta necesaria para la práctica de Tai Chi Chuan y Qigong. Y como sabemos que este es un camino que debe ser progresivo, lo vamos a hacer también progresivamente en el tiempo que le vamos a asignar. Si bien el tiempo en sí mismo no nos da una respuesta acabada, porque podríamos estar mucho tiempo en una postura incorrecta y lo mismo sostenerlo, pero sí teniendo en cuenta algunos aspectos generales como los que estamos manifestando, cómo esto nos va a ayudar a lograr este equilibrio y este eje y esta raíz, que es lo que estamos buscando en la práctica y en esta didáctica postural para los estilos de Tai Chi Chuan y de Qigong. Entonces, si nos proponemos trabajar de manera continuada, si nos ponemos como meta reflexionar acerca de aquello que nos pasa, cuando estamos parados, cuando estamos quietos y también cuando estamos realizando algún tipo de movimiento, toda esta experiencia que nosotros recogemos de nosotros es también experiencia que vamos a poder compartir con aquellos a los cuales le podemos enseñar algún movimiento, alguna disciplina, algún sistema. Pensando esto en todos aquellos que estén interesados en poder enseñar y de este modo toda esta información que más allá de que pueda estar escrita en algún libro, es necesario tenerlo como experiencia, porque también lo dicen estos los grandes maestros, lo que nosotros buscamos es que cada estudiante, cada practicante que transita este camino de aprendizaje, nosotros podemos ofrecerle material, podemos ofrecer teoría, podemos dictar charlas, podemos mirar muchos videos, podemos llenarnos de información. Ahora bien, hay una instancia que es insalvable en esto, que es la práctica. Y en la práctica tenemos el aprendizaje de la experiencia, que conjugado con todo lo otro que le da sustento a esto que nosotros realizamos, vamos a poder generar las condiciones más adecuadas para que podamos ayudarlos a cada uno de nuestros alumnos en el proceso de aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias. Espero que
que hayan disfrutado como lo disfruté yo, poder charlar acerca de esto que no tiene fin. Me digo que no tiene fin porque vamos a tener muchos años. Yo siempre hago la broma de que nos vamos a volver a encontrar con los alumnos eh, muchos años después, 20, 30 años después, ya vamos a ser todos muy longevos y vamos a seguir conversando y puliendo y trabajando sobre estos mismos aspectos que son los que le dan sustento a esta práctica y, y en esta experiencia que vamos recogiendo, esta experiencia se renueva en cada práctica. Y acá cerramos con lo que decíamos al principio de este ciclo de charlas que dimos sobre la didáctica postural, que es tratar de aprender posiciones de base, movimientos de base y tener el espíritu como si fuera la primera vez que vamos a tomar una clase de Tai Chi Chuan y de Qigong, donde todo nos maravilla y nos sorprende. Bueno, que cada práctica, con cada experiencia, con cada cambio que nosotros vamos observando en nosotros mismos, nos maraville de la misma manera a todos. Muchísimas gracias, que estén muy bien y nos vamos a encontrar brevemente. Hasta luego.